las horas de la mañana. Bueno, son las 6 de la mañana, 9 minutos. Esta es una hora muy buena, excelente para saludar a nuestro primer invitado. Es el excomandante de la Fuerza Aérea Colombiana, el general Guillermo León. Excomandante, buenos días. ¿Cómo amanece? ¿Cómo van las cosas? Germán, muy buenos días. Un gusto saludarlo a ustedes y, por supuesto, a todos los oyentes de Colmundo Radio. Un saludo especial. Nos complace saludarlo nuevamente y hemos venido explorando desde diferentes matices de la opinión lo que fue para los colombianos esta movilización que vivimos el pasado domingo. Queremos preguntarle, general, ¿cuál es la visión desde ACORE como una representatividad que tienen ustedes y que han asumido de los militares retirados? ¿Cuál es la visión desde su punto de vista de esta movilización que presenciamos todos el pasado domingo? Bueno, Germán, yo creo que el primer elemento importante aquí es que fue una expresión masiva y legítima de los ciudadanos en un Estado democrático, donde expresaron de alguna manera sus preocupaciones, frustraciones y descontentos con el rumbo que está tomando el país. Y desde allí el segundo elemento que uno nota en estas marchas masivas fue las diferentes razones que se expresaron a través de los coros, de las pancartas que portaban los marchantes, donde exigían en algunos casos y a través de algunos casos hasta la salida de Petro del poder, hasta los temas de la reforma pensional, la reforma a la salud, la reforma laboral y muchos otros temas que en este momento generan descontento en la ciudadanía. El otro elemento importante es la diversidad de personas que se expresó en las calles. Mostraba uno como veíamos que éramos de diferentes estratos sociales, de diferentes procedencias, de los niños, de los adultos, de los jóvenes, es decir, hay un conjunto representativo de la unidad de la nación, de la sociedad, que salieron a expresarse antepasado domingo. Así que creo que es importante entender que no se trató de una marcha programada, de una marcha donde se mueven o se obliga a las personas a marchar o de un sector determinante. Habían sindicatos, habían personas de la USO, habían pensionados de Ecopetrol, en fin, una multiplicidad de representación que yo creo que le da todavía mayor legitimidad a esta expresión social que se presentó este fin de semana. Por supuesto, para nosotros, desde ACORE, esto amerita un análisis concienzudo para poder entender el fenómeno que se presentó, porque fue precisamente eso, un sentimiento lo que llevó a la calle a todos los colombianos a marchar de manera organizada, de manera pacífica, expresando sus inconformismos, pero al mismo tiempo se notaba en la gente una sorpresa misma y una alegría, una esperanza de que las cosas en el país se pueden cambiar. Y yo sí creo que aquí hay que hacer lecturas de cada uno de esos segmentos y que, por supuesto, obliga también al gobierno nacional a escucharlas, a oírlas. Y uno de los elementos importantes aquí que suena es una presión que siente uno que está haciendo la sociedad sobre los organismos que deben actuar dentro de sus competencias para determinar el futuro legal de este gobierno ante algunas demandas que tienen con los topes electorales incumplidos o que supuestamente incumplidos, y también con el ingreso de dineros ilícitos dentro de la misma campaña del actual gobierno. Pero también, por otro lado, cómo se demanda al Congreso el actuar de manera idónea, de manera juiciosa, que se presenten esas discusiones sobre las reformas que hoy están caminando en el país
y que generan preocupación para los colombianos por el rumbo que va a tomar en sectores críticos, como es el caso de la salud, como es el tema laboral que vendrá seguramente más adelante. Ayer ya se definió el tema pensional en el Congreso y ahora pasa a la Cámara. Yo creo que acá hay un grito a voz duro de la ciudadanía sobre el tema de la discusión de estas grandes reformas, que se haga de manera juiciosa en el legislativo, que se escuchen las voces autorizadas, que se miren los argumentos técnicos para que estos realmente obedezcan a buscar el bienestar de todos los colombianos y que no sea un retroceso en los logros que se han dado en esos sectores. En el caso nuestro del sector de la defensa particularmente, nos albergan también preocupaciones, el sentimiento de lo que está pasando en el orden público, el deterioro de la seguridad que tiene una relación con este programa bandera de la política de la seguridad total, donde hemos visto 3 fenómenos que vemos que están preocupando a todos los colombianos en las regiones. En primer lugar, la fragmentación del territorio, cómo se está viendo que en algunas regiones del país se empieza a sentir es la presencia de los grupos armados, Sí. que son los que ejercen allí la autoridad y no el Estado legítimo. El tema de la gobernanza de la criminalidad, Germán, es aquello donde vemos nosotros que ahora se ha vuelto ya parte de la cotidianeidad, como son los grupos al margen de la ley los que llegan hasta inaugurar los servicios básicos como la educación, colegios, el tema de suministrar ambulancias, el de inaugurar vías. Esto es algo que nos deja perplejos y que no había pasado en épocas anteriores y vemos como nuevos fenómenos. Y finalmente esa mutación de la autoridad constitucional, de la fuerza pública hacia otros grupos o colectividades que no están establecidos ni autorizados en la Constitución para ejercer algún tipo de autoridad, caso de las guardias campesinas y lo que pueda derivarse de estas colectividades que de alguna manera pueden o algunas estarán sujetas a ser susceptibles de manipulación por parte de los grupos armados. Sí. Así que yo creo que acá hay enormes preocupaciones en el país que tienen que ser escuchadas, Germán. Sí, permítame, mi general, vamos integrando a nuestros periodistas de la mesa de trabajo. Jesús Ramírez, buenos días. Buenos días. Perdón, ya lo había saludado. Claro. General, interactúe usted con el general. General, desde ACOR, ¿qué posición tienen sobre la violencia y las arengas donde no solo pedían la salida del presidente Petro, sino incluso su muerte y la violencia contra un medio público como lo es RTBC durante las marchas del 21 de abril? Bueno, yo creo que llegar a esos son posiciones extremas y para mí lo que muestran es la insatisfacción en últimas de lo que se está sintiendo. Sin embargo, esas posiciones extremas creo que no ayudan en este tipo de expresiones, porque yo creo que este país tiene que manejarse dentro del marco democrático de lo que establece la Constitución y la ley, y esas posiciones democráticas que creo que son mínimas en ese sentido, realmente no es la expresión generalizada de estas marchas. Y por supuesto que los colombianos que queremos cambios, que queremos que se reencauce el camino, pues tiene que ser dentro de las vías democráticas, que es lo que nos permite a todos los colombianos interactuar de manera pacífica y entre las vías institucionales para que se den y por supuesto se tengan en cuenta las manifestaciones de la ciudadanía. Lo de RCTV yo sí creo que hay que respetar los medios de comunicación. Sí, es una garantía y un pilar de la democracia, el escuchar y permitir que los medios de comunicación independiente, sea cual sea, se respete y se le mantenga su derecho al ejercicio de informar a los colombianos. Así que lo que hay que hacer en estas marchas es propugnar, porque no se vaya a recurrir a la violencia, a los ataques al medio de comunicación, porque no podemos repetir situaciones del pasado para que hoy las justifiquemos de alguna manera. Así que tenemos que rechazar cualquier expresión de violencia, viniera de donde viniese. Sí, señor. Son las 6:19 minutos. Esta es ASB Noticias y hablamos a esta hora con el excomandante de la FARC y presidente de ACORE, el
ex general Guillermo León. Diego Ruiz. General, ustedes desde Acore todavía siguen en esa posición que han mostrado frente a lo que ha hecho el presidente de la República y el ministro de Defensa en cuanto a al supuesto maltrato que se le está dando a la fuerza pública. Mira, ahí hay una preocupación latente no de ahora, sino que se ha venido materializando desde tiempo atrás. Y es como nuestros miembros de la fuerza pública de alguna manera se han visto limitados en su ejercicio por la utilización y manipulación de la fuerza pública en algunos sectores por parte de los grupos armados que generan las azonadas para evitar que ellas ejerzan su autoridad en todo el territorio. Desafortunadamente, las medidas que se han diseñado hasta ahora no han dado resultado y por eso hemos pedido al gobierno nacional, al Congreso Nacional y al mismo Ministerio de Defensa que tomen medidas para garantizar el ejercicio pleno de la autoridad constitucional de la fuerza pública para que ésta lo pueda realizar sin ninguna limitación y sin ser limitadas por la acción de la sociedad. Y eso significa que las medidas tienen que ser modificadas, se tiene que mirar el marco jurídico y establecer las medidas para realmente generar el ambiente de que se pueda realizar las operaciones de la fuerza pública sin que sean secuestradas o sean cometidas sazonadas para evitar la acción contundente de nuestras autoridades. Si son las 6 de la mañana, 21 minutos, 6:21, Juan Albarracín. Presidente León, ¿cree usted que estas marchas que se han venido presentando en el país realmente tengan una repercusión en el gobierno de Gustavo Petro? Mire, esa es una excelente pregunta, porque este gobierno ha tratado de descalificar y de alguna manera de erosionar las marchas en el sentido de no darles credibilidad, no darles atención y al contrario minimizarlas. En esta ocasión creo que ha sido juicioso el concepto de algunos miembros del gobierno donde hablan de la necesidad de análisis y de reflexión, de autocrítica. Desafortunadamente el presidente no ha tenido la misma actitud y que da a entender más bien que trata de minimizar el significado de estas marchas. Yo creo que no es el camino. El camino es entender esta manifestación real de la sociedad que está diciendo no sentimos que vayamos por buen camino, no sentimos que los cambios que se están suscitando son los que necesitan todos los colombianos. Y al contrario, yo creo que esta expresión diversa que tuvimos el fin de semana anterior ameritan el asumirlas con responsabilidad por el gobierno para entender, escuchar y tomar acciones para cambiar lo que está pasando en el país y en lo cual muestran los colombianos que no todos están de acuerdo. Aquí se ha dado mucho a justificar que este gobierno propuso unos cambios y que por lo tanto se tienen que llevar a cabo como lo eligió los colombianos en el año 2022. Sin embargo, cuando un presidente de Colombia es elegido, se debe entender que él representa a todos los colombianos y debe propugnar por el bienestar de todos los colombianos y no solamente de una parte. Eso es un sentido de la democracia que le da a esta expresión que significa unas elecciones. Yo creo que el gobierno tiene que entender su gran responsabilidad y que se lo enmarca la Constitución al representar la unidad nacional. Y aquí vemos lo contrario, vemos la pugnacidad, vemos cómo de alguna manera se trata de seguir polarizando, de seguir dividiendo, contrario a lo que establece la Constitución. Y yo creo que una sociedad como la colombiana, que ha sufrido tanta violencia, que ha sido sometida a todos fenómenos criminales de gran envergadura, que han generado terrorismo y el dolor de muchas familias, lo que necesitan no son gobiernos que interpreten los sentires de todos los colombianos y diseñen políticas públicas
y gobiernos que atiendan el interés de los colombianos, que vayan por la comunalidad de las necesidades de los colombianos para solventarlas, pero no en detrimento de algunos grupos, mientras que otros se ven beneficiados. Sí, señor. Necesita el gobierno madurez para entender esto, y esperamos que esas reflexiones que van a hacer y que anunciaron en Boyacá resulten un gobierno que entienda la necesidad de abrir las puertas, de entender lo que se está pidiendo y de actuar en consecuencia. General, ¿cómo acogen desde Acore la decisión del legislativo de regresar la mesada 14 a los veteranos de las Fuerzas Armadas que quitaron gobiernos anteriores? Bueno, mire, no es que lo hayan quitado los gobiernos anteriores. El tema de la mesada 14 está incluido dentro de algo particular que nosotros hemos mantenido, que es lo que se llama el régimen especial. El régimen especial está en la Constitución Nacional y es la que establece que para los miembros de la fuerza pública existe un sistema disciplinario, un régimen de carrera distinta a otros oficios y profesiones. Y dentro de ese régimen está precisamente el tema prestacional que establecía las 14 mesadas. Sin embargo, a raíz de unas decisiones que se presentaron por parte del Consejo de Estado, se suspendió en un momento la mesada 14 para los pensionados del sector defensa, dentro de los cuales no solamente estaba el personal civil que trabajó para el sector defensa, sino los militares que estaban pensionados por temas de salud, que muchos de ellos eran por razones del conflicto en este régimen de pagos. Esa mesada afectó, por supuesto, el bienestar de muchas familias. Afortunadamente, el año anterior, el Consejo de Estado levantó la medida cautelar que había impuesto sobre esa mesada 14 y hoy está adelantándose en el Congreso un proyecto de ley que lo que hace es reafirmar nuevamente el tema del régimen especial y asegurar la mesada 14 para todos los miembros de la fuerza pública y garantizar este derecho que ya había estado funcionando hasta que fue suspendido. Claro, mi general, siempre es muy refrescante hablar con usted, tener una posición, digamos, diametralmente opuesta a lo que expresan algunos otros sectores de nuestra sociedad, y siempre es grato actualizar información con usted y todo lo que usted representa para los colombianos ahí en Acore. Mi general, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Bueno, para toda la mesa de trabajo un saludo muy especial y por supuesto esperamos que Colombia de verdad avance, corrija el rumbo y avance en algo que sea incluyente para todos, que realmente signifique progreso, prosperidad y bienestar como reza nuestra Constitución. Buen día para todos.